¿Y qué tienes para cenar tú hoy? What do you have for dinner? I am having a wonderful salad. Let me see if I can. I have to come to the office because the lanai is too hot. Okay. So I have a wonderful salad with tuna and with nuts and tomatoes and that my wife prepared, and a wonderful limonata peregrino. Okay. I have to have an Italian twist somewhere. Bueno, Very good. esta noche vamos a darle la bienvenida mientras se conecta el apóstol David Ortigosa. We're going to give everyone a welcome while Apostle David Ortigosa gets connected. Okay. Y queremos darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, en Europa. We want to welcome everyone in Latin America and Europe that is listening to us. Y también en los Estados Unidos, porque hoy vamos a tener una mesa bilingüe. Because as well as the United States, because tonight we're going to have a bilingual table, virtual table. Amén. Entonces, queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Espero que tengan una rica cena enfrente de We're going ustedes. to welcome all of you. We hope you all have a wonderful and delightful meal. Y la idea de Mesa 24 no es darles una clase. And the idea of Table 24 is not to give you a course or a class. La idea es invitarnos como si fuera una cámara secreta. The idea is to invite ourselves like if we were going into a secret room or a secret place. Y ustedes nos están viendo. Part of the fact that we will be eating with other apostles and prophets and sharing heart. Entonces, esto es una mesa muy relajada y la razón por la cual estamos haciendo esto es porque descubrimos que en las mesas, cuando estamos juntos, suceden cosas extraordinarias. And this is a very relaxed atmosphere and table because we discovered that when we share and break bread together, a lot of wonderful things take place. Hola. Hola. Sí. Hola, David. Buenas, Hola. buenas noches, Anita y Emerson. ¿Cómo están? Hi, Anna and Emerson. How are you? Qué bueno compartir la mesa. It is so good to share the table together. Déjenme presentarle a todos al apóstol David Ortigosa y su querida esposa y profeta Graciela, que están con nosotros. Es muy grande que esté con nosotros. Allow me Gracias. Gracias. David Ortigosa and his wife Gabriela that are joining us. Bueno, ya conocen a Efraín Pérez, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y no solamente va a ser, sino también va a ir a Well, you all know me, as Anna said, I was here last week, and I'll be or interpreter as best. Entonces, vamos a orar por los alimentos. Vamos a empezar. Amén. Let's pray. Let's pray for the food. David, ¿quieres orar por los alimentos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Queremos darte gracias, Padre, porque podemos ser bendecidos por los alimentos. We want to Gracias give porque, thanks that we are being blessed by your food. porque la tierra nos bendice y nos da alimentos. Because the earth blesses us and blesses us food. Gracias porque podemos reconocerte como el Señor y dador de todo lo que tenemos. We want to give you thanks for the ability to recognize the giver of everything we have. Y gracias por la comunión de los santos. And thank you for the fellowship of the saints. Amén. Amén. Efraín, Okay, go ahead. the way we're going to break the ice Vamos a comenzar a empezar a dar la entradita de la conversación, romper el hielo. a romper el hielo. Para romper el hielo, aquí tengo un hielo, le voy a dar al iceberg, ¿no es cierto? I'm going to break the iceberg behind me to break the ice. So anyway, so we're going to watch a video. Vamos a ver un video. Vamos a ver un pequeño video de la misma manera que hicimos la semana pasada y ustedes pueden interrumpir el video cuando quieran. Entonces, cuando empiece a sonar el video, ustedes dicen, córtalo ahí
porque tienes un comentario, porque quieres decir algo, y Ajá. esto va a empezar a hacer que se suelte una plática. So, We're going to show a video that we had last week, and if at a particular moment in the video you want to make a comment, just say stop, and we'll stop it right there, and you make the comment, and we'll have a conversation around what your comment is about. Entendido. You have great ears. Hay otra gente ahí en la Okay, we're playing the video now. Then God Vamos a blessed poner el the video. seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. If you notice every day of the week that God created, Si ustedes se fijan todos los días de la semana que Dios creó, he never blessed any of the days. él nunca bendijo ninguno de los días. He said that work was good in that day, Dijo que la obra había sido buena en ese día, but he never blessed that day. pero nunca bendijo ese día. He blessed the seventh day, Él bendijo el séptimo día, because in that seventh day porque en ese séptimo día he rested. él descansó. Now I want you to just meditate on that. Quiero que solamente mediten acerca de eso. God made a day for him to enter into. Dios hizo un día para que él pudiese participar en él. The other 6 days of the week were for people outside of God. Los otros 6 días de la semana eran para gente fuera de Dios. If you want to live outside of God, Si tú quieres vivir fuera o aparte de Dios, you will be working. tú vas a estar trabajando. When you enter God, you enter into his rest. Cuando tú entras en Dios, entras en su descanso. He created that day so that he could enter into it. Él creó ese día para que él pudiese entrar en él And he sanctified. y lo santificó. Turn to John 17:17. Volteamos a Juan 17:17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Let's back up to verse 16. Retrocedamos al versículo 16. This is before Jesus was leaving his disciples. Esto fue antes que Jesús dejara a sus discípulos. And he said, "They are not of the world, just as I am not of the world." Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. He's talking about his disciples. Está hablando a sus discípulos. He said, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." Dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Now, God created the Sabbath day so that he could rest and enter into it. Ahora, Dios creó el séptimo día para que él pudiese descansar y entrar en él. And he sanctified those that would enter into that day. Y él santificó a aquellos que iban a entrar a ese día. The people that enter into that day know the truth La gente que entra en ese día conoce la verdad, because his word is truth. porque su palabra es verdad. Now Jesus said, "The words that I speak, they are spirit and life." Y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. We know that Jesus is the word, Sabemos que Jesús es el verbo and the words he spoke were spirit. y las palabras que él habló fueron espíritu. Now, sanctification Ahora, santificación is to know the truth of the word. es conocer la verdad de la palabra. You can't know the truth of the word outside of the day of rest. No puedes conocer la verdad de la palabra fuera del día de descanso. I want you to hear that. Quiero que escuches esto. There is a lot of scripture you can know in the 6 days, Hay mucha escritura que tú puedas conocer entre los 6 días, but the scripture is different than the word. pero la escritura es diferente a la palabra. Now, I'm going somewhere with this, so I want you to stay with me. Voy hacia un lugar con esto, así que quiero que permanezcan conmigo. Turn to Hebrews Volteemos a Hebreos.
Let's start with chapter 3, verse 7. Comencemos con capítulo 3, versículo 7. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear his voice, Por eso el Espíritu Santo dice, si el día de hoy tú escuchas mi voz, do not harden your hearts as in the day of rebellion, in the day of trial in the wilderness. no endurezcan vuestros corazones como los días de rebelión y los días en el desierto, Where your fathers provoked me and tried me and saw my works 40 years. donde vuestros padres me provocaron y me probaron por 40 años. Now you can see the works outside of God, Ahora ustedes pueden ver las obras fuera de Dios, but your heart can still not believe the word. pero tu corazón puede que todavía no crea la palabra. You see, the place of believing is in the day of rest. Miren, el lugar de poder creer es en el día del descanso. It's only in the day of rest where you know the truth because you're sanctified by the word. Es solamente en el día de descanso que conoces la verdad porque eres santificado por la palabra. There's many people throughout the earth that know the scripture, but they don't know the word. Hay muchas personas a través del mundo que conocen la escritura, pero no conocen la palabra. The churches are full of people who can quote scripture, but they've never had an encounter with the living word. Hay muchas personas dentro de la iglesia que te pueden citar las escrituras, pero nunca han tenido un encuentro con la palabra viviente. Okay, it's important to understand, I believe, that people have seen the works without being in the rest of God. Creo que es importante que notemos que la gente puede estar viviendo en las obras sin entrar en el reposo verdadero de Dios. And we see the result of that in all these different churches and denominations. Y vemos este resultado en las tantas denominaciones e iglesias que tenemos hoy en día. And I believe that the condition of the church today Y yo creo que la condición de la iglesia hoy en día is because they have seen these works and have tried to build a foundation without being in the rest or understanding the Word of God. Y esto ha hecho que traten de poner un fundamento en las obras sin realmente conocer a Dios y su reposo. And I believe the Bible talks about this. Y yo creo que la Biblia nos habla de esto. There are places in the Scripture, and I'm trying to find it really quick, Hay lugares en la escritura y estoy tratando de encontrarlos rápidamente. Pueden interrumpir, pueden hablar mientras él busca. No es una clase, estamos comiendo. Yo pienso que Emerson dijo algo muy interesante y es que realmente hay que ver la diferencia entre la palabra y el verbo. Porque sí, en efecto, we have to see the difference between the word and the living word, which is Jesus. Que son dos cosas muy, muy diferentes. There are two different things. Sí. Amén. Estamos esperando escuchar. well, I can't find it right now, but the bottom line is, Jesus said, No there, puedo there, encontrarlo, pero lo que quiero tratar de decir es que Jesús dijo, there are people who do signs and wonders es que hay gente que hace señales y prodigios and call and say, Lord, Lord. y dicen, Señor, Señor, maestro. But he says, depart from me, for I never knew you. Y él dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. If you don't know the word, No conoces al verbo, which is Christ, quien es Cristo. your belief can have you doing works. Tu creencia te puede tener haciendo obras. You can reproduce things in the 6 days, Tú puedes estar reproduciendo cosas en los 6 días. but the only way you're going to reproduce God's kingdom is if you're in his kingdom, which is the Sabbath day. Pero la única forma de reproducir el reino de Dios es dentro del verbo, el cual es Jesús. And that's what we find in so many places where people say,
these guys are doing signs and wonders. Y esto es lo que nos encontramos en tantos lados que dicen, no, es que estos están haciendo tantas señales y prodigios. I've seen people being healed. Y yo he visto gente siendo sanada. I've seen amazing things happen. He visto cosas maravillosas sucediendo. But Jesus says, unless you know me, Pero Jesús dice, a menos que me conozcas a mí, and I'm no different from my word, y yo no estoy separado de mi palabra, then you're not inside of me. entonces no estás dentro de mí. And I say, depart from me Y yo les digo, alejaos de mí, because I don't know you. porque no los conozco. And I believe there's a condition that we're seeing that's been going on for a long time. Yo estoy viendo que hay una condición que la estamos viendo ya lleva mucho tiempo sucediendo, Where people are in congregations, they're in churches, they're in denominations, donde la gente está en las iglesias, en las denominaciones, where God has responded to faith. donde Dios ha respondido a la fe. I said he's responded to faith, Acabo de decir, él responde a la fe, but that doesn't mean those people know him. pero eso no significa que esa gente le conozca a él. God responds to faith, Dios responde a la fe, but just because he responds to faith does not mean you know him. pero no porque Dios responda a la fe quiere decir que tú le conoces. And I think Amen. that's what we're seeing so much confusion and so many different situations where people say, well, I've seen signs and wonders. I've seen amazing things happen. Y yo veo donde está la confusión, que la gente está viendo estas señales y prodigios, piensan que eso es ya lo máximo. But that's because God does respond to faith. Y esto viene porque Dios responde a la fe. But that doesn't mean that he knows who this person is. Pero eso no significa que haya esa relación entre Dios conoce quién es esta persona. And our relationship depends on knowledge of one another. Y una relación depende de cómo nos conocemos el uno al otro. And that's where the church has really broken down the understanding of the purpose of knowing Christ. Y ahí es donde la iglesia ha hecho menos la necesidad de verdaderamente conocer a Cristo. It wasn't to build denominations and churches. El propósito no era construir edificios y iglesias y denominaciones. It was to build a relationship with the Father. La idea era entrar en una relación con el Padre. Because he says, I will build my church Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia and I will respond to faith. y yo responderé a la fe. But if your faith is producing the works of your denomination, Pero si tu fe está produciendo las obras de tu denominación, then you don't know me and I don't know you. entonces yo no te conozco a ti y tú no me conoces a mí. And I think that's what we're seeing that's creating confusion among the people who are saying, I want to follow God, Y yo veo aquí donde está la confusión de la gente que dice, yo quiero seguir a Dios, but I only know this kind of relationship through the communication or through the congregation that I've been communicating with. pero el problema de la gente es que solamente conocen una forma de relación que es por medio de lo que sucede en una congregación. And that's exactly why Jesus says it's imperative that I leave and send the Holy Spirit. Por eso es que Jesús dijo, es imperativo que yo me vaya y envíe el Espíritu Santo. Because the sooner that you respond to the invisible world and the invisible voice of the Holy Spirit, Porque de la forma en que tú respondes a la voz y al invisible que es el Espíritu Santo, the less you will be moved by the works that are outside my spiritual Sabbath day. más The less you'll be moved by the works which are outside my Sabbath day. entonces menos vas a estar movido por las obras que están de mi día de reposo. Because the works are happening, Porque las obras están sucediendo. but the devil reproduces works. The devil can reproduce works, signs, and wonders. El diablo puede reproducir señales y prodigios. It doesn't mean that he is connected to the Father. Esto no significa que el diablo esté conectado al Padre. So I believe it's a very important aspect of understanding that Sabbath day, which is not a seventh day. Y creo que es muy importante que entendamos que el séptimo día no es un día de la semana. The Sabbath means rest. El sábado significa el reposo o el ámbito del reposo. It's not the religious day of the week. No es un día religioso de la semana, It's the day of rest. es un ámbito del reposo.
Qué tremendo. Qué tremendo. Um, Qué bendición. what a blessing. Qué tremendo. Amen. Yo creo que es lo que está exponiendo Emerson. I believe that eh, exposing viene a diferenciar, una cuestión que mucha gente se pregunta constantemente cuando ve la iglesia de hoy. it answers a lot of questions of people that they are questioning when they see the church today. Hay una incongruencia, ¿no? No es congruente la gente que hace muchas cosas, pero después tenemos escándalos de pecado, de cosas que ocurren y uno no puede entender cómo pasan esas cosas. Yeah, we are in this situation in which people are doing all these wonderful miracles, and then we see a scandal, and then we find out what's going on here. It's not coherent to have Amen. a person with that kind of power, Amen. and then his life behind Amen. is ridiculous. Very true. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, vemos muchas tinieblas en lo que se llama iglesia. There cannot be communion between darkness and light, and that's what we're seeing, that there is a lot of this in the churches. Hay mucha oscuridad en las tinieblas. Se ve mucha oscuridad en las tinieblas a tal punto que hasta pensamos que es normal. And we have get used to this to the point that we think, oh, this is normal. Ese es el problema. Entonces tiene que haber una voz profética que declare la verdad. So there has to be a prophetic word that declares the truth. No es normal la tiniebla. The darkness is not the normal thing of the church. La iglesia es un organismo vivo. The church has to be a living organism. No hay tinieblas en él. Si no hay tinieblas en Dios, no hay tinieblas en la iglesia. If there is no darkness in God, there should not be darkness in the church. Y algo que no hemos entendido es que en el libro de Hebreos dice And one thing that we have not understood is that in the book of Hebrews it says que Israel tuvo un solo problema, no entró en el reposo. that Israel had one problem. He did not enter into his rest. Yo entiendo que el libro de Hebreos nos habla de que el reposo es el inicio de la iglesia, no el final. And I understand that the rest is the beginning of, or the foundation of the church, not the end result. Amen. Y esto que está exponiendo Emerson trae mucha luz para que los que han entendido que hay mucho más, And this, what you were saying, Emerson, is bringing a lot of light for those that know that there is something else. no digan, no se cierren o no se ciñan a lo que ven todos los días, sino que sepan que aquello que su espíritu les está diciendo es verdad. And do not be bound by what you see every day, but know that what the Lord is revealing in your spirit is the truth. Necesitamos que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. And we need that the church be guided by the Holy Spirit. Y para mí, dentro de lo que estoy escuchando, el séptimo día es la compleción, es cuando algo se completa. What I'm hearing here is that the seventh day is something that is completed. Jesús completó su obra, Él fue el séptimo día. Jesus completed his work. He was the seventh day. Amen. Amen. Y nosotros tenemos la opción de conocer eso o de entrar en Él. And we can choose between knowing about that or really entering into him. Y creo que esa diferencia la iglesia necesita entender. And I think the church needs to understand that. Y una cosa que dijiste que es muy interesante. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Perdón? ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Y dijiste una cosa que me dejó pensando. Cuando tocaste el tema de Hebreos que leyó Emerson, Sí. de que Israel no pudo entrar en su reposo. When Sí. you talk in the subject of Hebrews, that Israel could not enter into his rest. Yet that happened. Y eso sucedió después de que tenían la ley y celebraban el sábado. This happened Exacto. after they had the law and they celebrated the Sabbath. So they celebrated the Sabbath, yet they did not enter into his rest.
Luego practicaban el guardar el sábado con todas sus reglas, pero no entraron en su reposo de acuerdo a Dios. Exacto. Luego, la práctica de la ley, then the practice of the law without the essence of the law is void. Luego, la Exacto. práctica de la ley sin la esencia de la ley está vacía. Exacto. Sin sustancia. Exactamente. Ahora sí. Sí, perfecto. Creo que esto marca la diferencia porque Dios es un Dios que nos llama a la intimidad. And this really creates the difference because God is a God that calls us to intimacy. Amen. No nos llama a un conocimiento externo, nos llama a entrar en Él. He's not calling us to enter an external knowledge, but to really entering into Him. De hecho, el término conocer significa penetrar, significa entrar. In fact, the term to know means to penetrate, to get into. Amen. Entonces, creo que es muy importante que las generaciones empiecen a diferenciar And I believe entre it's alguien que está en Cristo y alguien que habla de Cristo. that the new generation start to make the difference among those that speak about Jesus and those that really know Jesus. Y creo que se nos ha escondido, en este tema de meternos tanto en las obras, se nos ha escondido el secreto del reposo. And I think it's been hidden from us, this magnificent secret of resting. And we, Porque, as a church, we are being involved in so many things. porque todo empieza ahí. Because everything should start there. Desde ahí todo se va a ver correctamente. And from there, you can see everything. Aún el servicio para el Señor no es una obligación. El servicio para el Señor es una respuesta a una comunión. Even the service unto the Lord is not a duty, but it's the answer, is the response that you have to go and be with Him and worship Him. Y el servicio al Señor no es hacer algo en un rito o en un templo o en un momento de un culto, sino el servicio al Señor es amar, bendecir, ser justo. And the service of the Lord is not going into a temple and Amen. doing all the service of the temple, but to love and to be righteous and to be what you need to be. Amen. Más o menos eso me vino mientras estaba hablando de Emerson, pero hay muchas cosas que me dan vueltas en la cabeza y en el espíritu. De hecho, en este momento estamos teniendo un servicio mientras comemos. In fact, Claro. is that we are eating here. Así mismo. And this is what is the beauty. And I believe that this was so beautiful in the early church. Yo creo que esto era tan poderoso y bello en la iglesia primitiva. El comer Amén. Totalmente. together was a tremendous thing that was happening. Porque de veras Totalmente. cosas extraordinarias cuando personas que tienen interior, que tienen verdadero conocimiento de Cristo, and when people gather together that truly have a knowledge of Christ, you can really enter into dimensions and conversations that are outstanding. Puedes entrar, cuando tienes a Cristo y se juntan personas que tienen a Cristo, puedes entrar en dimensiones de conversaciones extraordinarias. Totalmente. Y ser todos edificados. No es que solamente uno sabe todo y todos escuchan, sino que todos somos edificados por la medida de Cristo en nosotros y por la revelación de Cristo en cada uno, ¿verdad? All edified, not because just one person is the one that knows everything, but we all share and have a communion with one another. Claro, y yo pienso también que eso activa a la gente, el estar sentado en una mesa. I believe that this activates people to be sitting in a table. Totalmente de acuerdo. Part of the conversation, natural way. Estar sentado en una mesa y compartir de una manera natural lo que Dios está poniendo en tu corazón, sin tanto ritualismo y tanta cosa. To Totalmente de acuerdo. us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Versículo 2 dice, por tanto, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. The gospel has been preached
since the beginning of creation. El evangelio ha sido predicado desde el comienzo de la creación. Because we understand the gospel as the good news of Jesus coming, being crucified, and raised again. Porque nosotros entendemos con el evangelio como las buenas nuevas de que Jesús vino, fue crucificado y nuevamente levantado. That's not the whole truth. Eso no es toda la verdad. That's part of the Esa truth, es parte de la verdad. because we're not in the day of rest where we can know the truth. Porque no estamos en el día de descanso donde podemos saber la verdad. The gospel is anything God speaks to you to deliver you and set you free. El evangelio es cualquier cosa que Dios te hable a ti para liberarte y dejarte en libertad y libre. Boy, that's good news. Bueno, esas son buenas noticias. To the person that's bound, that's good news. A la persona que está atada, esas son buenas noticias. To the person that just got set free, that's good news. A la persona que acaba de ser liberada, esas son buenas noticias. And that's the gospel of the kingdom. Y ese es el evangelio del reino. The gospel was preached to Adam. El evangelio fue predicado a Adán. You don't believe me? ¿No me creen? Turn to Genesis, the first chapter. Vamos a Génesis, el primer capítulo. Look at chapter 1. Miren capítulo 1, Look at verse 28. versículo 28. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. That's the gospel of the kingdom, Ese es el evangelio del reino. preached to the first man created. Predicado al primer hombre que fue creado. Do you see it? ¿Tú lo puedes ver? So when Paul is saying in Hebrews, Así que cuando Pablo está diciendo en Hebreos is that the gospel was preached to them just as much as it is preached to us. que el evangelio fue predicado a ellos al igual que a nosotros. And in order to have a change in your life, you must mix it with faith. Y para poder tener un cambio en tu vida tienes que mezclarlo con fe. And that faith cannot be released from you unless you're in his rest. Y esta fe no puede ser liberada de ti a menos que te encuentres en el descanso de él. Work produces anxiety. How many of you can agree with that? El trabajo produce ansiedad. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con eso? How many of you know work causes you to be distracted? ¿Cuántos de ustedes saben que el trabajo causa que te distraigas? How many of you know it's hard to release faith when you're worried about something? ¿Cuántos saben que es difícil liberar tu fe cuando estás preocupado acerca de algo? It's only in the day of rest in him where you can release that faith. No, aquí estás entrando en un tesoro impresionante. Here you are entering into a tremendous treasure. Because we have put in a box the preaching of the gospel. Porque hemos puesto en una caja lo que es predicar el evangelio. Para la iglesia de hoy, predicar el evangelio es anunciar que Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó y está sentado en el cielo. Like the box in which we have put the gospel today is to say, oh, Jesus came, died for your sins, resurrected, and is seated in heaven. Pero lo que está diciendo aquí Emerson es mucho más profundo. Dice que el evangelio les fue anunciado a ellos tanto como a nosotros, that the gospel was preached to them as well as it was preached to us. Sí. But they didn't have the faith to believe it. Pero no tenían la fe para creerlo. Entonces, ¿cuál era el evangelio que les fue predicado? El evangelio es la esencia de Cristo. Es la verdad de la comunión de Dios con el hombre. No es una fórmula evangelística como la hemos reducido a. O sea, el evangelio, esto abre un entendimiento mucho más amplio de qué es el evangelio. This opens up the understanding of what truly is the gospel. What is the gospel? Ahí es donde, hay que definir qué es el evangelio. Here's what we have to define. What truly is the gospel.
Porque él acaba de, o sea, lo acabamos de oír decir, le fue predicado el evangelio a Adán. To Adam was preached the gospel, and the gospel that was preached to him was the power and the dominion and everything God was given them as their sons. Y lo que oímos que le fue dicho a Adán es que le fue dado el dominio y la autoridad y todo el poder por ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde yo siento que tenemos que redefinir qué significa predicar el evangelio. And here's where we have to redefine what it is. What is the gospel? What is the gospel? What is the gospel? ¿Sí me entiendes? Sí. Porque el diablo vela el entendimiento. The devil veils the understanding. So the light of the gospel of God in the face, the glorious gospel of God in the face of Jesus will not shine into our understanding. El diablo vela el entendimiento para que no nos resplandezca la gloria del evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el evangelio tiene necesariamente que ir ligado a la gloria, al séptimo día, a la conclusión de todas las cosas. So the gospel necessarily has to be tied together with the glory, obviously with the face of Jesus, también con el rostro de Jesucristo, con el reposo, con entrar en esta dimensión, to enter into the rest, and to enter into this dimension of his glory, the access back to the Father. If man can recognize that his Father Si el hombre puede reconocer que su Padre created him le creó because of love, por el amor que tenía hacia él, and it was his good pleasure to give him the kingdom, y que fue su buen placer darle el reino, that understanding ese entendimiento is good news. son buenas noticias. He was created to please his Father Él fue creado para complacer al Padre and to recognize his Father y reconocer a su Padre and to live for his Father. y para vivir para su Padre. That's why Jesus is called the last Adam. Por eso es que Jesús es llamado el último Adán. Because if Jesus came to reintroduce man to the Father, Porque Jesús vino a devolverle e introducir otra vez al hombre al Padre. it's because the first Adam was already introduced to the Father. Porque esto quiere decir que el primer Adán fue ya presentado o introducido al Padre And given an assignment. y se le dio una asignatura. Multiply and be fruitful and have dominion. Multiplícate, sé fructífero y toma dominio. If that's not good news, what is? Si esto no son buenas noticias, yo no sé qué son. So that was the good news from the beginning. Y estas eran las buenas nuevas del Evangelio desde el principio. It took religion and the law Y tomó la religión y la ley to confuse man of who his Father really is. para confundir al hombre de quién realmente el Padre es. And that's why people are so confused about what religion was sent to do. Y por eso que la gente está tan confundida de ver cuál es la asignatura de la religión. God created the law Dios creó la ley, not for man to live in, no para que el hombre viviera bajo la ley, but to destroy Satan. pero para destruir a Satanás. Esa última parte, ¿podría repetir otra vez? Dios creó la ley no para que... If you can repeat the last part. God created the law Dios creó la ley in order for the last Adam to have a channel to be born through, para que el último Adán tuviese un linaje del cual nacer, a lineage, a bloodline, una línea de sangre, but it was designed to destroy Satan pero la ley fue diseñada para destruir a Satanás, because Satan is legal. porque Satanás es legalista, That's what iniquity is. y esto es la iniquidad pura, It's a religious iniquity is formed from law. y es una iniquidad religiosa que se forma dentro de la ley. It's formed in this kind of mentality that is not from God. Y es este tipo de mentalidad que no proviene de Dios. And he knew,
God knew that Satan would kill an innocent man Y Dios sabía que Satanás iba a matar a un hombre inocente and hang himself by the law he was trying to keep. y esto se iba él mismo a ahorcar con la ley que él estaba tratando de propagar. O sea que de alguna forma, si nosotros nos manejamos por los rudimentos de la ley o por simplemente la ley, estamos en cierta forma también matando al Cristo, ¿no? Estamos matando a la vida Yeah, like if del Señor. moving in a religious way in the fulfillment and to do and not to do the things of the Lord, we're killing the light of the Christ within us. Yes, and he knew that the people that he was introducing the law to Y Dios sabía que aquellas personas a quien él estaba dando la ley would sacrifice Jesus iban a sacrificar a Jesús, because he understood that man was created with this evil imagination from birth. porque Dios sabía que el hombre había sido creado con esta imaginación malvada desde el principio. So God did everything in order to bring man back to himself. Entonces Dios hizo todo para traer otra vez al hombre a sí mismo. And the introduction of Christ into the earth Y cuando Dios introdujo al hombre a la tierra, was, introdujo a Cristo a la tierra, was to give man the opportunity to wake up every morning in the garden. para que el propósito de esto es para darle la oportunidad al hombre de que todos los días pudiese despertar dentro del Edén. And make the choice each day whose voice you would listen to. Y que cada día el hombre escogiera qué voz iba a oír. Because the voices haven't changed. Porque las voces no han cambiado. The thing that has changed is Satan is no longer above us in the second heaven. Lo único que ha cambiado es que Satanás no está arriba en el segundo cielo sobre nosotros. Jesus has removed that. Jesús ya removió eso. So the voices we have to understand that are available to us today Entonces las voces que tenemos que entender que están accesibles el día de hoy come from a bloodline of sin. viene de toda una genealogía de pecado. The voice of the Holy Spirit is alive and well in the earth. La voz del Espíritu Santo está totalmente vivificada y activa en la tierra. And it's Amen. got nothing to do with works. Y no tiene nada que ver con obras. It's got everything to do with submitting to what Christ has already done. Y esto tiene que ver con someter nuestra vida a lo que Cristo ya vino y terminó. And that's what religion tries to do, Y eso es lo que trata la religión de hacer. is distract you from what the finished works are. Es distraerte de lo que significa la obra terminada de Jesús. Because that distraction confuses the voices you hear. Porque esa distracción confunde las voces que estás oyendo. If it's settled in your mind and in your heart that Jesus has finished the work, Si está establecido en tu mente y en tu corazón que Jesús terminó su obra, you will hear the voice of the Holy Spirit. tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. And that's why we're going around this year and preaching about the sons of resurrection. Y por eso Dios puso en nuestro corazón este año ir por todos lados y predicar los hijos de la resurrección. Because most people are very well aware that Jesus lived and went to the cross, Porque todo el mundo sabe que Jesucristo murió y fue a la cruz. but they've got no idea how to live in the resurrection. Pero la gente no tiene la menor idea cómo vivir en la resurrección. Selah. Cierto. Cierto. Hay que hacer un selah. Estuve esta semana, ¿puedo? Y por favor, saluda eso con lectura. Sí. Aleluya. Hallelujah. Resurrection. Salud. You heard it. Esta semana estuve hablando con un teólogo. This week I was talking to a theologian. Me di cuenta que lo más difícil de hacer en la vida es tratar de hablar desde el espíritu con una persona, con un teólogo. I realized that the most difficult thing to do is to talk about the things of the Spirit with a theologian. Todo este tema de la teología y la hermenéutica y la exégesis que nace allá del siglo XV, XVI, XVII, All this subject about the hermeneutics and the theology and all these things that were birthed in the 16th century. creo que es importante decirlo porque una cantidad de personas en la iglesia están
metidos en creer que la manera de entender la palabra es estudiándola. And I need to say this because there's a lot of people that believe that the way to know God is by learning the word, the written word. Todos estos elementos que empezaron a entrar para supuestamente interpretar la palabra All these elements, the hermeneutics, the exegesis, well, all of that, that were Greek instruments to try to interpret the word, son una cosa simples, son lo que intenta poner el hombre en lugar del Espíritu Santo. and it's very simple. It's what man wants to put instead of the Holy Spirit. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos, a llevarnos a toda verdad. The Holy Spirit was sent to guide us to all truth. Inclusive hay un versículo que a la gente le asusta mucho, pero que dice que no necesitaremos que nadie nos enseñe. And there's a verse that even that we don't need that we have the anointing of the Holy One and we don't need no one to teach us. Eso rompe la estructura nicolaíta y de control humano. And that totally breaks the structure of the human control of the Nicolaites. Yo creo que el problema cuando no estamos en Cristo y no tenemos la revelación de Cristo en nosotros, I think that the problem that when we don't have the revelation of Christ within us, cuando su revelación no nos ha dado una forma a nosotros, when His revelation has not given a shape to us or a form of being, todo lo que hacemos está deformado. everything that we are going to do is going to be deformed. Y hablando con el teólogo, yo veía el esfuerzo que él hacía para hacerme entender cuán buenas son las herramientas. And when I was talking to this theologian, he was trying to make me understand how useful his tools were. Pero todas las vueltas que daba nunca terminaban en el Espíritu Santo. But no matter how much he tried, he never ended up in the Holy Spirit. Yo entiendo que la iglesia hoy tiene un gran problema. Ha eliminado el entendimiento de que tenemos un guía y un maestro que es el Espíritu Santo. And I think the biggest problem of the church today is that the church has eliminated that we have a teacher and a guide that is the Holy Spirit. Buscamos cualquier tipo de maestro, buscamos cualquier tipo de herramienta cuando tenemos una. And we are looking for all kinds of instruments and tools when we have the best. Y esta mentalidad de estudiar a Dios, And this mentality to try to study God, tratar de poner a Dios en una mesa y estudiarlo, and to try to put God in the table and try to study Him, es una demostración de la vanidad y el orgullo del hombre sin Dios. it's it's a manifestation of the pride of man without God. Porque nosotros fuimos creados por Dios para ser examinados por Dios, no para examinar a Dios. Selah. We were created by God for God to examine us, not for us to examine God. Amen. Wow. Amen. Ese es el resumen de la teología y la hermenéutica. Es, Dios, no me examines, yo te voy a examinar a ti. And this is the end of the theology and the hermeneutics. God, do not examine me, I am going to examine you. Wow. Y eso ha creado un universo, un mundo de luz externa para esconder que no hay luz interna. And this has created a universe of external light to try to avoid the inner light. Amen. Bueno, por ahí va, ¿verdad? Ese egoísmo y esa vanidad del hombre está demostrada en que él quiere poner a Dios en su mesa. Y bueno, los griegos son, en definitiva, Ahora repíteme porque ya se me fue. empiezo por ahí. La mentalidad griega que tanto gobierna la religiosidad cristiana hoy The Greek mentality that governs the mentality of the church today, es una mentalidad que crea dioses. it's a
mentality that creates gods a la medida del hombre. in the stature of man. Cuando Dios hizo al hombre a su medida. When God made man at his image. Y esa es una gran diferencia. And this is a big difference. Entonces hoy tenemos una cantidad de religiones que están tratando de hacer que Dios sea a la medida del hombre. And today we have a lot of religions that are trying to make God in the image of man. Cuando el origen dice que Dios hizo al hombre a su imagen. When God says that he made man into his image. Por ahí, eso. Let's watch the more video. Ah, bueno. Efraín, estás muy calladito. Al que no puede oír, está mute. He's on mute. Escucha pero no habla. A poner tu... No, My mic was muted. I don't know why. ah, el micrófono estaba en... Pero ahora te sale. Es muy cierto lo que dice David. Viniendo de ese trasfondo teológico que fue mi formación, From that background of theology that was my formation. ahora que estoy fuera de eso y he sido desintoxicado de parte de Dios, From God, from all those theologies. toda la heroína, la cocaína que me metió el sistema, ya no está. Go with me. Ahora puedo ver lo que antes no veía, And today, what I could not see before. porque esas herramientas que son falsas, es un contrabando, ha tomado el lugar del Espíritu de Dios. So those tools that are, ¿cómo se dice contrabando? Counterfeit. Counterfeit have taken Ujú. the For sure. Y de esa era la única manera que se podía ver a Dios. and that was the only way people could try to get to God. Y como dijo Emerson, al entrar en Cristo, que es el reposo, And as Emerson said, when we enter into Christ, we rest. en esa experiencia de ese renacer en el Espíritu, That experience of being rebirthed, reborn in the Spirit, en tus ojos son abiertos y puedes ver las mentiras que habías creído. your eyes are open and you can see all the lies that you have believed. Y te das cuenta cuál ha sido el engaño. You realize about all this deception. El enfoque ha sido en el día y en su observancia, Focus has been in observing a weekly day en lugar de entrar en la relación de reposo en la persona de Cristo. instead of entering the relationship or the day of the dimension of rest within the person of Christ. Es maravilloso eso. Y salir de eso, de esa Grecia, es algo indescriptible. And really come out of that Greek mentality. Uno como yo, que fui un sabatista por 4 generaciones, I was a Seventh-day Adventist for 4 generations. Wow. eh, Eres el ejemplo de la libertad. entonces a veces cuando hablo a mi familia, And I thought, es como si yo estuviese hablando en otro idioma extraterrestre, it's like Qué if I'm tremendo. talking in an extraterrestrial language. Qué porque tremendo. como dice David, siempre regresan a las herramientas del hombre y no a la revelación del Espíritu. The problem is that they immediately, when they hear this foreign language of God, they run to their tools to go back to what they know in their field. Así hay muchos. There's a lot of people like that. No, pues estamos hablando de una crisis. We're talking about a real crisis. Es verdad. A real Sí, crisis. Y yo donde veo el problema es que a la gente le da miedo. Where I see the problem is that people fear what they don't know.
La Exacto. gente le da miedo lo desconocido y prefieren manejar lo que es controlable. They prefer to handle what is controllable. So you cannot control the Holy Spirit. No puedes controlar al Espíritu Santo. No. Tú necesitas una serie de reglas, de cosas religiosas que te enmarquen. You need a whole bunch of religion stuff that frames you so you feel secure, para que te sientas seguro. En todas estas reglas y en estas teologías, porque dices, esto es, de aquí no me muevo y aquí estoy segurito dentro de mi cajita. I am here, all bound inside my box where I feel secure. Entonces el Cierto. problema está en romper el miedo a la dimensión del reposo. Depende de qué contradictorio. And the problem here is how to break the fear to enter into his rest and see how contradictory this is. Tremendo. El miedo para entrar en el reposo. O sea, piensa qué cosa más tremenda. The fear of entering into the dimension of rest. People are afraid of that. La gente tiene miedo de eso. Cierto. No lo puede controlar. Y es un miedo de muerte, Ana, It's a fear of death. Emerson y David. Yo tuve que morir, literalmente, morir a esa vida. I Y had es to un die, horror. and it was like in horror. El miedo a morir a eso. The fear to die to that. Ahí es donde Dios tiene que sobrenaturalmente intervenir And there's where God has to supernaturally intervene. y mostrarte quién realmente es Él, y entonces quedas liberado. And God needs to show himself to you so you can totally be delivered. Y ya no te importa tenerle, ya no le tienes miedo, como decía Emerson, el miedo a la muerte. And then, like Emerson was saying, you no longer have fear of death. Y se lo das todo al Señor, y entonces puedes comenzar a vivir en el propósito y el plan de Él. Then you release everything unto the Lord and you can start living in him, in his purpose. En el río de Ezequiel habla de los pasos, ¿no? Y el último paso es el río que toma el gobierno, ¿no? Y eso es la misma imagen de pensar de yo estar en el borde de un río. Sorry. In the vision that Ezekiel has, where he sees the river, you see the progression of the steps, and the last step when he needs to swarm or to swim in the deep waters is really to take dominion, to enter into the place of dominion. Y el solo hecho de imaginarse esa imagen, valga la redundancia, de imaginarse esa escena, The simple fact to imagine this scene, es como que da temor pensar de entrar al agua hasta que te lleve. it's like a fear, like how I'm going to enter in these waters and let me be driven by the waters. Pero el reino del Señor no es de este mundo. But the kingdom of God is not of this world. Y los conceptos de libertad y los conceptos del corazón de Dios sobre la libertad y sobre el gobierno no son los mismos que el hombre. And the concept God has of liberty and government are much different than the ones we have here on earth. Para Dios somos libres cuando Él tomó el control. For God, we are free when He has taken it. Entonces está el otro concepto que decías vos, Anita. También le tenemos miedo a que si Dios toma el control va a pasar algo malo. Yeah, no, sí, esa es la cosa. That, like one day I said, people are afraid that if God takes the control, then something bad is going to happen to me. Eso está metido desde la religión católica. Oh, yeah. Claro. From Catholicism. And Judaism law. Y That's right. en la ley. Sí, la gente, yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo del catolicismo, when I came to Christ, I was a Catholic. Sí. I was so afraid every time I heard the word, the will of God. Cada vez que yo oía la palabra, la voluntad de Dios, I immediately thought that the will of God was to take everything away of me and make me the more miserable people on earth. And yo pensaba que
el entrar a la voluntad de Dios era que Dios me iba a quitar todo y que iba a ser yo la persona más miserable en el planeta Tierra. Es increíble la mentalidad, cuando es lo contrario, ¿no? It's totally the contrary. Claro, y es una manifestación del control, ¿verdad? Porque no quiero que pase algo que yo no puedo manejar. That's it. The fear. I don't want that something happens that I cannot handle. Y no entendemos que la verdadera libertad empieza cuando empiezan a pasar cosas que tú no estás controlando. We don't understand that true freedom starts when things start to happen that you cannot control. I'm going to give everybody that's tuned in something to chew. Les voy a dar a todos los que están sintonizados con nosotros algo para masticar. The more Dale. we peel back this onion, Entre más vamos pelando esta cebolla, the more we see that everything we've learned as a Christian is basically wrong. That's right. entender que todo lo que hemos aprendido como cristianos básicamente está equivocado. And all of the stuff that we've been indoctrinated with about Christ having to come back and do something that he's finished. Y toda esta mentalidad de que Cristo tiene que venir y regresar y hacer algo que él ya terminó Is a total lie. es una mentira absoluta. So let me throw something on the table. Así que déjenme tirar algo a la mesa. Suppose we're already dead, Imaginemos que estamos ya muertos and what we're fearing the most, we're already experiencing. y lo que teníamos más lo estamos experimentando. The mere fact that we know the truth El mero hecho de que nosotros conozcamos la verdad has passed from death to life. nos ha hecho pasar de la muerte a la vida. There is nothing Amen. to fear. Ya no hay nada que temer. And if that becomes your reality, Y si esto empieza a ser tu realidad, everything around you changes. todo alrededor de ti cambia You begin to vibrate at a different y frequency. empiezas a vibrar a una frecuencia totalmente diferente. Wow, yes. Empieza Amén. Emerson compartió algo en la conferencia anual, Person share something in the annual conference. que desde que lo oí That since I heard it, me puso a girar como un trompo. put me to spin like a top. Y fue que él dijo, yo sé que lo dijo ahí de pasadita, I know he said that like sliding un pincelazo artístico al final like a touch of a brush at the end of a painting. que él sabía dónde estaba su espíritu. Where his spirit was. Y a mí eso me trabajó. Put me to spin. Porque él estaba hablando acerca del miedo a la muerte y la segunda muerte. He was speaking about the fear of death, of the second death. Amen. Y esa transición, ese nuevo entrar. And that transition, that entering into. Y dijo, pregúntale al Señor. He said, ask the Lord. Pues yo fui atrevido, cogí esa palabra y comencé a preguntarle al Señor todos los días. And I ask the Lord every day. Era como la mujer que venía delante del juez todos los días a suplicarle. It was like that woman that came before that unrighteous judge to beg him. Y finalmente el Señor me contestó Finally, the Lord answered me. y me llevó a mi experiencia de literalmente morir y nacer de nuevo en el Espíritu. Took me to the experience to die and be born in the Spirit. Abril 5 del 1991. April 5 in 1991. 1991. Cuando recibí ese nacer del Espíritu. When I was truly born. Literalmente el Señor me tuvo en un trance de visión de 3 horas. And literally the Lord kept me in a trance of 3 hours. Amen. Y me llevó al tercer cielo y vi lo que yo entendía que era el final de mi vida. And he took him to the third heaven and showed him what he understood it was the end of his life.
Y fue una experiencia increíble, This was an awesome experience. porque vi allí a Jesús recibirme, So Jesus receiving me, vi a mis abuelos, my great grandparents, mis padres, my parents. a Pablo, I saw Paul, a Juan, John, y yo dije, yo no quería regresar de ese momento con el Señor. and I didn't want to come back from that moment with the Lord. Y el Señor me dijo, por tus tradiciones religiosas y teológicas, And he said to me, the Lord said to me, because of your traditions and your theologies, tú pensaste que así iba a terminar todo para ti en aquel momento después que Él viniera otra vez. you were thinking that everything was going to end up like that in that moment when Jesus was going to come back. Y Él me dijo, ese día That day, he said, tú moriste you died a toda la vida que conocías to all the life you knew until then. y tú comenzaste a vivir tu nueva vida. And you started to live your new life. Pero como eso era todo lo que tú entendías, But because that was everything you understood at that point, tuve que mostrarte eso. I needed to show you that. Pero ya tu espíritu está conmigo But your spirit is already with me y seguirá conmigo. and will continue to be with me. Comencé a brincar y a saltar I started to jump and bounce, That's y free. a dar gritos y a llorar. scream and be happy. Amen. No tengo que esperar que eso venga, ya vino, ya está y se quedó aquí. I don't have to wait for anything to come in the future. He came and is here and he stayed here. Amen. Hallelujah. Liberación. Total freedom. So you want to play some more of the video? Or Sí. play some more video. Sí, vamos a oír otro pedacito del video. El reino de Dios está cerca. That's the only message Jesus preached. Es el único mensaje que Jesús predicó. He was returning the kingdom that Adam had lost. Él estaba regresando el reino que Adán había perdido. You with me? ¿Están conmigo? He was returning the kingdom that Adam had lost. Él estaba regresando el reino que Adán había perdido. The same gospel that was preached to Adam El mismo evangelio que se predicó a Adán was re-released into the earth. se volvió a liberar a la tierra. Take dominion, Toma dominio, subdue it, sojúzgala, run it, administrala, be the government over it, sé el gobierno sobre ella, take control of it, toma control sobre ella and do not do anything unless I tell you what to do. y no hagas nada a menos que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. The government of the kingdom is now. El gobierno del reino es ahora. The government of the kingdom has returned to earth now. El gobierno, del reino ha regresado a la tierra ahora. And the reason that we have not taken our responsibility Y la razón que nosotros no hemos tomado nuestra responsabilidad is because we didn't enter into his rest. es porque no entramos en su reposo. Before the foundation of the world, the works were completed. Antes de la fundación del mundo, las obras fueron acabadas. That means your mentality is the same today as it was in the very beginning. Eso quiere decir que tu mentalidad es la misma, igual como lo fue desde el mero principio. And unless you change it, Y a menos que tú la cambies, repent from the thoughts you have, te arrepientas de los pensamientos que has tenido, the prison that you've kept yourself in, la prisión en la cual tú te has mantenido, you won't break the work to enter his rest. no vas a romper la obra para entrar en su reposo. If you don't know you've already completed your task, you will work till you die. Si tú no sabes que ya terminaste tu tarea, vas a trabajar hasta que te mueras. Most people are living their lives without any change from the beginning to the end. Muchas personas están viviendo su vida sin ningún cambio, desde el principio hasta el final, Because they believe what they're doing is right. porque ellos creen que lo que están haciendo es lo correcto. They believe what they're doing is reality. Ellos creen que lo que ellos hacen es realidad. I'm going to give you some facts that science has been saying.
Te voy a dar unos hechos que la ciencia ha estado diciendo. They're saying that the reality of the world we live in Están diciendo que la realidad del mundo en que vivimos is not reality at all. no es realidad del todo. It's the illusion that we have believed because of our thinking. Es la ilusión que nosotros hemos creído debido a nuestro pensamiento. Now stay with me so I can explain what I'm saying. Quédense conmigo para poder explicarles lo que estoy diciéndoles. Science is the arm that all governments lean on for development, prosperity. Science is very important to all governments. How many of you understand what I'm saying? La ciencia es el brazo en el cual los gobiernos se reclinan dependiendo en él para lo que es desarrollo, prosperidad. ¿Cuántos de ustedes saben que los gobiernos dependen en la ciencia? All the governments across the world depend on science to come up for solutions in their government. Todos los gobiernos a través del mundo dependen en la ciencia para que traigan soluciones a sus gobiernos. Whether it be for weaponry, for food, whatever, they count on science. Ya sea para armamento, para alimentos, lo que sea, cuentan con la ciencia. Science says that the foundational building blocks of everything we think is real is made from atoms. La ciencia dice que todo lo que son bloques de construcción de los cimientos están hechos de átomos de lo que nosotros creemos que es real. And when you look at an individual atom, Cuando ves un átomo individualmente, it's 99.999% empty space. es 99.999 espacio vacío. And that if you had the right instruments, you could see the atoms moving or vibrating. Y si tuvieras los instrumentos correctos, podrías ver el átomo moviéndose o vibrando. So there's a lot to think about, yes? Entonces hay mucho que pensar, pero yo creo que lo que surge en el pensamiento de quien escucha esto, what I believe that what emerges in people that hear it is, what is the works? Am I supposed not to do nothing because I'm entering the rest, because I have finished my works, now I'm going to contemplate the stars and the moon Cierto. and the beauty? Buena pregunta. Ujú. ¿Tienes una pregunta? No, he's agreeing No. with you. He's No, agreeing. no. Muy buena pregunta, dije. Ah, muy buena pregunta, claro. ¿Cuáles son las obras? Entonces, yo pienso que, yo lo que estoy entendiendo, y estamos conversando, ¿no? Yo lo que estoy entendiendo es que la gente trata de hacer muchas cosas para complacer a Dios, para cumplir sus diseños. People try to do a lot of stuff to fulfill their purposes. Déjame terminar. To fulfill the purposes, instead of listening to the Holy Spirit, what He wants us to do. Entonces, si yo tengo que trabajar, y me viene un ejemplo, if we have to work, and there's an example that came to me, one day we needed to paint our house, un día necesitábamos pintar la casa, y llegaron los pintores, y les dimos la pintura, y de pronto el pintor me dijo, señora Anita, hermana Anita, porque eran hermanos, me dijo, hermana Anita, se nos acabó la pintura. One day we got the house to paint the house, and the painter arrived. We provided everything, and at a moment he said, Sister Anna, we are out of primer. Y me dijo, en un momento dado, se nos acabó el primer. Entonces yo inmediatamente le dije, ahora regreso, voy a traerle el primer. So I told him, hold on a second, I'm going to go to the store and bring back the primer. And the Lord, while I was doing this and buying the primer, y el Señor, cuando yo estaba comprando el primer, me dijo, ¿cuántas horas tuvo que orar el pintor para que le trajeras el primer? The Lord asked, how many hours the painter needed to pray for you to bring the primer? Right. It was not his responsibility to provide the primer. No era su responsabilidad proveer el primer. Lo único que dijo es, necesito primer para cumplir lo que usted me dijo que hiciera. The only thing he said is, I need the primer to fulfill the task that you told me to do. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. This has a lot to do with what we're talking. Because there's a lot of people that feel that their responsibility is to win the world. Hay mucha gente que piensa que su responsabilidad es ganar el mundo. Y se meten en tamaño monstruo de tarea. And they enter in this monstrous of works
because they feel they are their only assignment, they are the man of God for the world, not only for the city, for the world. And they created so much work and anxiety. And you said something that's very important. Y crean tanto trabajo y tanta ansiedad en estos monstruos que crean porque necesitan ganar el mundo y Dios les dijo que ganaran el mundo. En el fondo Dios no les dijo que ganaran el mundo porque Dios tiene un cuerpo para ganar el mundo, no solamente un solo hombre. Pero al entrar en todas estas obras, as they enter in all these works, that creates a lot of anxiety. Al entrar en todas estas obras y estos ministerios, que tengo que ser como el gran varón de Dios allá en las naciones sudamericanas, oh, I have to be like this great man of God in South America or whatever, and they try to imitate a pattern that God never told them, y tratan de imitar un patrón que Dios nunca les habló. Entonces, obvio, eso va a traer una cantidad de ansiedad. Obviously, that is going to bring a lot of anxiety, because those are the works outside of God. Porque esas son obras fuera de Dios. Pero cuando Dios te habla, when God speaks to you, whatever the Lord tells you to do, you do it in great joy, knowing that everything is going to be provided. Cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te va a proveer todas las cosas y ya no es un trabajo para ti. No es un monstruo que tienes que estar cargando la carreta. Es una alegría y un gozo hacer lo que Dios te dijo que dijeras. Es divertidísimo hacer la obra. Por eso él dijo, it's great fun to do his work. That's why he says, learn of me that my yoke is easy and my burden is light to carry. Aprended de mí que mi yugo es ligero y mi carga fácil de llevar. Porque si oímos del Espíritu, Él está comprometido a proveer todo. Amén. Entonces yo no tengo que estar esforzándome por ganar el mundo. Dios ya ganó el mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya lo ganó. God already won the world before the foundation of the world. I have to do my part. Y lo que estamos viendo is that entering that rest is entering the dimension of faith. Que entrar en el reposo es entrar en la dimensión de la fe. Cuando yo entro en el reposo, voy a oír a Dios. When I enter His rest, I'm going to hear God. And when I hear God, I'm going to have the faith to do whatever I'm hearing. So what I do, according to what I'm hearing, is not my work, is His work in His rest. Amen? Wow. Yeah, that's what it says in John 14. If you see John 14, it's talking about works. That's what Jesus says. In John 14, believe me, verse 11, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the sakes of the works themselves. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. The point Jesus is trying to make. Sorry, okay. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. What works are greater than Jesus? Tradúceme, mira, lo estás haciendo muy bien. ¿Cuáles son las obras mayores o mayúsculas más grandes que Cristo? That the body that is on the earth Que el cuerpo que está sobre la tierra believes that he is in Jesus and Jesus is in the Father. que crean que ellos están en Jesús y Jesús está en el Padre. That's the only way you see the works finished before the foundation of the world. Esa es la única forma y manera que podrás ver las obras concluidas y terminadas desde antes de la fundación del mundo. Outside of God, you can't see anything finished. Fuera de Dios no puedes ver y percibir nada concluido, terminado y completado. And we have a different understanding of works when we're in Him. Y tenemos un entendimiento y una comprensión totalmente diferente acerca de lo que son las obras y el trabajo cuando estamos y vivimos en él. The law, you had to work. En la ley siempre te pedía que tú trabajases. You had to bring a sacrifice. Tú tenías que obrar trayendo el sacrificio. You had to raise a crop and bring that fruit to the priest.
tenías tú que cultivar el cosecho y traer entonces esas primicias al sacerdote. You were supposed to do it in faith, but there was no disconnect. There was a disconnect between faith and works in the law. Pero tenías que hacerlo en fe, aunque no había una manera de estar desconectada, pero sí había un desconectar entre la ley y la fe. But in Jesus, there was no disconnect in his Father with Pero en faith, Cristo believing no his había Father, ese desconectar en el Padre, even to death. aún en la muerte. I mean, if you get hold of that, all of religion is based on works without faith. Si tú puedes entender eso, puedes darte cuenta de que todas las religiones están basadas en obras sin fe. In fact, it's based on works out of fear. Es más, quiero decir que está basado en obras, basado o como resultado o que emana del miedo. Because people don't believe that they're going to go to heaven unless they please God by their works. Porque la gente no cree que van a poder ir al cielo a menos que ellos complazcan al Padre con sus obras. And Jesus was showing us the works were done before the foundation of the world, even his death. Y Jesús nos está mostrando de que todas las obras habían sido completadas y terminadas antes de la fundación del mundo, y escucha, aún su misma muerte. And if you can't enter the Sabbath day, you're never going to see that. Y si no puedes entrar en ese día séptimo, nunca podrás ver esto. You'll always be trying to please God with your works. Siempre estarás laborando de tratar de impresionar a Dios y de complacerle a Él con tus obras. And there's a verse in Luke that shows that God ended that mentality. Y hay un verso en Lucas donde Dios muestra que Dios terminó esa mentalidad. In verse 25 of chapter 13 of Luke, Capítulo 13, verso 25. when once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, Lord, open for us, and he will answer and say to you, I do not know you, where are you from? Después que el dueño de la casa se levante y cierra la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. But he will say, I tell you, I do not know you, where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. And this is exactly when Jesus stood up in heaven when they stoned Stephen to death. Y este es el momento preciso cuando Cristo se levantó en el cielo, cuando estaban allí apedreando a Esteban. He shut the door on that way of being accepted by God. Y en ese momento él cerró la puerta de poder ser aceptado de esa manera por Dios. And from that point on, it was all about pleasing him with your faith by entering into that day of rest. Desde ese momento entonces era todo, dependía de tú por fe agradarle a él. So Wow. that's a lot to think about. Amen. Wow. Digiriendo todavía. Es el de levantar una generación en el espíritu. Amén. Esa es la labor que tenemos por delante. Y que la gente realmente pueda conocer a Dios. So that people could really come to truly know God. Amén. Por muchos años, por mucho tiempo, los que se llaman líderes espirituales se han dedicado demasiado That for a long time those that are spiritual leaders have dedicated themselves
a adoctrinar, a dar doctrina to y indoctrinate letra. and give just the dead word. In 2 weeks, there'll be the biggest pagan holiday in Christianity. En las próximas 2 semanas, el día feriado pagano más grande en la cristiandad estará celebrándose. They'll walk around and celebrate something that's not even true. El hecho de que nosotros caminamos como Juan Bobo, como dicen en algunos países, como tontos celebrando algo que realmente no conocemos o desconocemos totalmente qué es, Y que no es verdad. que no es verdad. And by celebrating this pagan holiday, they think they're pleasing God. Y cree la gente que al celebrar esta fiesta pagana están complaciendo a Dios. It's unbelievable. Increíble. Pero tienes que explicarlo más, ¿no? Porque ¿Qué así fiesta nomás pagana, la gente Emerson? las dejaste. You have to explain to them more, because If somebody wants to know more, you need to get the book. In Spanish, it's The Great Deception. In English, it's Who Has Bewitched You. tenemos Más un libro ahí. acerca de esto deben leer el libro La Gran Decepción o Engaño, El Gran Engaño. o en inglés ¿quién os engañó? El desengaño, o Who Bewitched You en inglés. Jesus says there's only one thing that's going to show you I'm the Son of God. There's only one thing that's going to show that I am the Son of God, and it will be the sign of Jonah. So if you put yours on mute, is it on mute? And that's that I will be in the earth just like Jonah 3 days and 3 nights. He was in the belly of the fish, I'll be in the belly of the earth. And yet the Christian church is go, get this book and read it. I think it'll make a difference in your life.